personas aquí presentes, primero por esperar, por estar aquí reunidos y recibirnos. Gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta aquí y tener la oportunidad de comunicarnos con nuestros compatriotas amados. El Museo de Cera Juan Pablo Duarte es la expresión de un deseo muy profundo de encontrar la identidad y encontrar un camino a seguir en cuanto a lo que es nuestra nacionalidad, en cuanto a lo que es el hilo conductor que no solamente nos pueda guiar y orientar, sino que nos pueda amarrar y nos pueda amarrar con muchas vueltas a todo el pueblo dominicano y hacernos uno en cuanto a la necesidad que tenemos en este momento preciso de nosotros definir quiénes somos, por qué somos y para qué estamos aquí. En esta tierra ubicada en la latitud 1828-6953, que es realmente la ubicación geográfica que ubicamos en el globo, y si tenemos la dicha de estar en este lugar preciso, ¿por qué somos dueños de este espacio? ¿Qué debemos hacer con este territorio al que llamamos República Dominicana? ¿De dónde nace el que nos llamemos República Dominicana? ¿Y en quién surgió la idea de que hoy pudiéramos decir que somos dominicanos? Todo esto recae en Juan Pablo Duarte, un joven que nace en el año de 1813, cuando nosotros, por asuntos económicos precisamente, no pertenecíamos ni a España, no pertenecíamos ni a Inglaterra, no pertenecíamos ni a Portugal, ni a Francia, pertenecíamos a Haití. Pertenecíamos a Haití y no tampoco por una invasión abrupta, guerrera, de botas de soldados, como realmente creemos, no, por un asunto económico, por un asunto de que en la época en que se desarrolla el episodio en que Duarte interviene para decir nosotros queremos ser libres e independientes, nosotros pertenecíamos y éramos parte de una estructura parafernalia totalmente débil, donde los aplausos no llegaban ni siquiera al sonido del oído, no podía escucharlo ni el oído, usted hacía así y ni en su oído lo escuchaban. ¿A qué me refiero? A que pertenecíamos a una España que estaba totalmente manejada o totalmente controlada por un imperio como Francia. Nosotros no teníamos realmente, éramos los olvidados como colonia de ultramar de España, y por un asunto meramente económico donde no teníamos ni en qué caernos muertos, los haitianos ingresan a nuestro pueblo, a nuestro país, o a nuestro territorio, porque no éramos un país todavía. Entonces así surgen una serie de cosas. ¿Y por qué yo les digo estas cosas a ustedes? Porque lo único que perseguimos y el motivo principal por el cual yo me inspiré en hacer ese Museo de Cera Juan Pablo Duarte, donde la gente tuviera la oportunidad de ver episodio a episodio en tridimensionalidad, figuras de cera a escala real y natural, donde se recogiera los acontecimientos y los momentos más importantes de la vida de Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria. ¿Por qué? Porque precisamente se dan muchísimas cosas en este momento, la historia se repite. La historia, si no la vemos como Cicerón nos la muestra, como madre como madre, ¿no? Como que nos dice que si uno ve los errores y los defectos de nuestros antepasados y los corregimos, y estamos en la mejor disposición al corregirlos, de no volverlos a cometer, entonces la historia es madre de la vida. Pero si no, caemos en un círculo vicioso que es en el cual precisamente, no como golondrina, sino como aspirante a guerrero, me gustaría que nuestro pueblo no vuelva a sucumbir en las mismas pobres historietas. Tenemos situaciones en las que simplemente nosotros vemos cómo día a día criticamos mucho que tenemos mucha presencia de personas de otras latitudes, de otros lugares que están aquí, y yo me pregunto, ¿no es necesario que a nosotros mismos nos preguntemos qué estamos haciendo nosotros por nuestro pueblo, qué estamos haciendo nosotros por nuestro país, qué están haciendo nuestras manos, qué están haciendo nuestros callos para justificar
el derecho que tenemos sobre este territorio, qué está haciendo nuestra frente para que con su brillo de sudor pueda ser un portavoz o pueda ser un estandarte de dignidad y decir, nosotros merecemos este territorio que tenemos. ¿Qué estamos haciendo para eso? Yo quiero cerrar los ojos y, como eres tan buen narrador, que me cuentes el museo. Yo lo voy a cerrar y me voy a colocar ahí, en la Católica. Voy a pararme en la puerta. ¿Qué número es? 308. 308. Juan Gilberto, hazme una visita breve, guiada por ese museo. ¿Me llevas? Bueno, vamos a llegar. Entramos y encontramos una sala donde tenemos cuadros y donde tenemos artefactos del siglo XIX, algunos que pertenecieron a la familia de Duarte. Una museografía de elementos y objetos que fueron restaurados, que se encontraban en muy mal estado y que precisamente demuestran y muestran el intento que durante muchísimos años el Instituto Duartiano hizo por tratar de difundir la obra de Duarte. Doblamos a la derecha. Doblamos a la derecha y entramos al Museo de Cera Juan Pablo Duarte. El Museo de Cera Juan Pablo Duarte es el esfuerzo, y tengo que reconocerlo, de la decisión del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, quien, cuando le propusimos este proyecto histórico y se lo describimos, simplemente nos dijo que contáramos con él y que comenzáramos de inmediato. Ahí encontramos una colección de dioramas. Dioramas son maquetas imagínense unos cubículos, para los que no han tenido la oportunidad de visitarlo, que tienen 3,5 metros de frente y tienen 2,5 metros, 3 metros de profundidad, y en ese cubículo nosotros creamos un ambiente paisajístico con elementos de la época y colocamos figuras que parecen reales, que parecen de carne y hueso, donde aparece, por ejemplo, el día en que Duarte fue bautizado en la iglesia de Santa Bárbara, que es el primer diorama. El segundo diorama, luego encontramos otro cubículo igual, donde aparece la ocupación haitiana, y hay unos soldados haitianos que vienen marchando frente a una casa ubicada en las Atarazanas, que era donde vivía Juan Pablo Duarte a la edad de 9 años, en 1822, cuando se produce la ocupación haitiana. Y se nota a ese niño de 9 años con un rostro muy compungido en los brazos de su madre, que lo abrazaba mientras miraba a las tropas avanzar. Luego hay un tercer diorama que nos muestra al joven Duarte de 16 años cuando fue enviado a estudiar a Estados Unidos y a Europa por su familia. Él aparece en un barco, a bordo de un barco, todo eso en un espacio muy corto, pero logramos realmente captar ese momento. Y ahí aparece Juan Pablo con su tutor, Pablo Pujols, que fue a quienes los padres de Duarte encargaron de Duarte, que era un menor de edad, mientras estuviera en este viaje. Y aparece frente al capitán del buque, el buque George Washington, que lo llevaría con destino a Nueva York primero, donde el capitán del buque le dice a Duarte, de manera un poco burlona, que si no le daba vergüenza estar exhibiendo un pasaporte haitiano. Entonces Duarte le dice: yo le voy a demostrar a usted que nosotros no somos haitianos sino dominicanos. Fue la primera vez que Duarte, con 16 años, emplea el término dominicano, porque el término dominicano ya se incubaba desde hace muchísimo tiempo, ya se amasaba por razones que tenían que ver con una orden, con razones que tenían que ver con asuntos filosóficos muy profundos. Bueno, hay otro diorama donde aparece un Duarte que llega, que luego de haber estado 3 años por Estados Unidos y Europa estudiando, regresa e improvisa en el almacén de su padre una escuela, donde en esa escuela él le enseña a sus compañeros todo lo que él había aprendido. ¿Cuál era la razón? Él tenía que realmente demostrar, o tenía que saber que la única forma de lograr el proyecto de liberar nuestra patria era contando con personas con luces, con personas que fueran capaces de conocer todo lo que él había aprendido, esa corriente del liberalismo de la época. Él tuvo la oportunidad de estar en Barcelona cuando
cuando se estructuraba todo el sistema político en esa época y donde caían las coronas y daban paso a los movimientos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, es una especie de dinámica de democracia o de estructuración de nuevos modelos políticos que marcaron mucho la vida de Duarte y que él vino y la aplicó aquí. Pero para aplicarla él sabía que tenía primero que mostrarle ese modelo a sus compañeros. O sea, con esto hago un paréntesis y quiero decir, el museo tiene 3 fundamentos, tiene 3 piedras fundamentales. Primero, la exaltación de la juventud. Segundo, el valor de la familia. Y tercero, la importancia suprema de la educación. ¿Quiénes fueron los que logran realmente esta patria, la República, lograr que pariera y que naciera la República Dominicana? Fueron unos jóvenes entre 19 y 26 años. El mayor de 26 años era Benito González. Eran jovencitos que decidieron seguir la corriente y la inspiración de Duarte, que los animaba a ellos a encontrar realmente un nuevo camino que no era el que ellos habían visto durante esos 20 o 15 o tantos años de dominación haitiana. Juan Gilberto, perdona que te interrumpa, porque no quiero dejar pasar este momento. Es exquisito escucharte. Me encanta el dominio que tú tienes del tema. Pero siento curiosidad, ahora que acabas de mencionar las divisiones del museo, de saber, ante tanta información sobre Duarte y sobre su vida, cómo ustedes, hicieron para poder separar, ¿verdad? Y decir, bueno, lo que voy a contar es esto y lo voy a colocar de esta manera. ¿Cómo se logra eso? Primero venciendo, ¿bajo cuál proceso pasan? Primero venciendo la corriente de los dinosaurios. ¿Cómo es eso? Este país está lleno de dinosaurios, de viejos, que no es por ser viejos, y quiero ser todo lo insolente que me permita la palabra, no por ser viejos, sino por ser tarados para no entender que hay que ceder el mando a la juventud, que hay que darle la oportunidad a la juventud de echar adelante. Primero venciendo a esos dinosaurios que desde hace años han amasado una especie de presentar a un Duarte pendejo, a un Duarte estúpido, a un Duarte solitario, a un Duarte marica de vez en cuando, a un Duarte que no fue nada igual al Duarte realmente que fue, simplemente para recibir un salario mensual, porque hay que hablar la verdad, y a mí no me importa lo que esto pueda generar, porque si no nos desenmascaramos todos, este país va a seguir siendo una porquería. Y si yo vengo aquí a hablar de Duarte, yo no puedo hablar a ustedes ni de política para hablar bien de presidencia, ni de política para hablar bien de nadie, ni de política para decir que las cosas han estado bien. Las cosas han ido muy mal. Muy mal. Y no obedece a partidos políticos, no obedece a presidentes de república, no obedece a un pueblo pusilánime que ha alimentado una corriente de complicidad, y que cuando uno dice algo ante un viejo mequetrefe de eso, que lo único que ha hecho es amasar fortuna con la historia, amasar fortuna con la pendejada del pueblo, entonces miran a uno como, ¿y este pendejito que está hablando? No es así. Duarte no fue nada de eso. Lo primero que yo tuve que enfrentar fue a todos esos dinosaurios que han manejado a Duarte como un objeto para poderle sacar provecho y beneficio, no para que el pueblo entienda que es un modelo a seguir. Por eso cuando yo hablo de los 3 principales elementos que tiene la vida de Duarte y digo que su juventud, es porque si usted no tiene la juventud necesaria para usted tener la energía y poder llevar a cabo sus sueños, usted no va a echar para ningún lado. Si usted no sabe que la juventud no es solamente un regalo, sino un premio de la vida, y no lo aprovecha, usted está perdiendo su tiempo. Segundo, la familia. Quien no valore el real valor que tiene la familia, quien no sepa distinguir entre lo que es ser una persona que se ufana de ser quien es por lo que tiene, no por lo que es, entonces es una persona que forjó e incubó sus valores no en el seno de un hogar, sino en un patio de un tabernáculo cualquiera o de un cabaret cualquiera, y puede llegar a ser ministro y puede llegar a ser lo que sea y no deja de ser un vulgar. Y esa es la diferencia. Duarte fue una persona a la que su familia no hubiera tenido la visión
de que era necesario que ese niño estudiara para que progresara, para que creciera espiritualmente, para que creciera intelectualmente, para que creciera socialmente. Nosotros no tuviéramos la República Dominicana de 1844. A lo mejor lo hubiéramos tenido 20 o 30 o 40 o 50 o 100 años después, pero no en ese momento. Fue necesario que esa familia tuviera la visión de mandarlo a estudiar fuera, porque la ocupación haitiana terminó con las escuelas y las universidades. ¿Por qué? Porque es más fácil dominar gente bruta que gente interesada en el conocimiento y gente con luces. Y tercero, si no es posible identificar que la educación es el valor principal y es el motor principal que genera el progreso, entonces no estamos en nada. Y cuando usted se encuentra con que yo tengo a mi edad la oportunidad de ver que todos los esfuerzos que hemos hecho de manera particular, que tú los conoces, a veces se desvanecen y se caen. Ustedes saben quiénes son las primeras personas que enfrentan y que le ponen obstáculos a que yo haga bustos, estatuas, colecciones pictóricas. Esta parafernálica y totalmente parcelera y totalmente estrellada, sin luces, guirnalda de bombillos apagados, de personas que lo único que han hecho es treparse, porque las guirnaldas se trepan en palos secos, en postes, en frentes de casas, de palacios. Esas guirnaldas pobres y apagadas son las que nos ponen obstáculos a que nosotros querramos tener un país más iluminado, de gente más iluminada, de gente que no sea satélite, de gente que sea sol, de gente que sienta brillar dentro de su corazón y arder dentro de su corazón la llama del progreso, la llama del desarrollo, la llama del amor por la patria. Dos cosas. ¡Bravo! Dos cosas. Una, la vida, el ejemplo de Duarte, qué valores nos da para nosotros continuar su labor. Y segundo, abordabas el tema de la familia y me interesa mucho cómo esa familia se sacrifica y deja de ser una familia progresista para perderlo todo para ganar una república, porque la familia se enroló en el sueño de Duarte. Hace un rato yo hablaba con unas personas del sur, del Cercado, y mencionábamos a Juana Encarnación. Juana Encarnación fue la madre de Timoteo Ogando, de un guerrero del sur. Estoy aquí parado y estoy sobreviviendo a las cornadas de dinosaurios que mandan sus transmisiones pendejas de todo, donde quiera que estén. Pero sigo adelante. Sigan dinosaurios que no van a llegar a ningún lado. Continúo. Prosigo. Dinosaurios. Pueblo amado. Juana Ogando, Juana Encarnación de Ogando fue la madre de Timoteo Ogando y de 10 soldados dominicanos que entregaron sus vidas luchando por la independencia nacional. Cuando ella enterraba a su último hijo, le preguntaron que cuál era su mayor dolor. Todo el mundo esperaba que ella dijera haber perdido 11 hijos. Y ustedes saben qué respondió Juana Encarnación. Mi gran pena es no poder tener un hijo más para entregárselo a esta patria. Yo creo que el valor de el conocimiento del rol que uno tiene dentro de la sociedad, sacrificado, es lo que hace realmente que se produzcan las grandes cosas y los grandes cambios. Así como Juana Encarnación de Ogando pronunció esas palabras tan eternas y maravillosas, la familia de Duarte en 1843 recibe una carta de Juan Pablo desde Curazao, donde él le pedía a todos, ya su padre había fallecido, que vendieran todo lo que tenían, que vendieran todo lo que podían vender para
para que ese dinero fuera utilizado en la causa de la libertad, en la causa de la patria. Y la respuesta inmediata de doña Manuela Díez Jiménez de Duarte fue vender todo lo que tenía. Así comenzó una especie de tauromaquia de vida, donde ellos hicieron de toros y la sociedad, la socialité, el establishment de la época, jugó a los banderilleros, jugó a los picadores, y al final el genio burdo y bruto y procaz de Santana jugó al torero final, porque terminó desterrándolos a todos, empezando por Juan Pablo y luego la familia. Pero ellos resistieron estoicamente, y si no hubiera sido por ese sacrificio de esa familia, hubiera sido más retardado, hubiera sido más difícil este proyecto de nación. En cuanto a eso, podemos hablar de un ejemplo de familia. En cuanto al ejemplo de Juan Pablo Duarte, encontramos a un Juan Pablo Duarte un 26 de mayo de 1844, unos 2 o 3 meses después de haber sido proclamada la independencia nacional, y donde Duarte era simplemente un generalito de brigada, un general de brigada. Mientras Bobadilla, mientras Jiménez, mientras Caminero y mientras otros eran los que se libaban y se pulían con los jabones mágicos de las mieles del poder de entonces. Sin embargo, ¿por qué Duarte era general de brigada y aquellos tenían tanto grado jerárquico en el momento? Porque en el momento en que Duarte llega, el 15 de marzo de 1844, desde Curazao, ya se había proclamado la independencia. Duarte estaba en exilio, como ustedes pueden recordar, y cuando llega aquí es proclamado general de los ejércitos por sus compañeros y por las personas desde entonces, y él dice: no, el grado que me corresponde es el de general.